Y hoy vamos a iniciar el mensaje del día de hoy con esta serie que hemos titulado, ¿verdad?, Las caras del pecado o los rostros del pecado. Y hemos visto con este es el tercer sermón, ¿verdad? Habíamos visto que en el primer sermón vimos que el pecado es un depredador. Vimos esta historia de Abel y Caín. Y después pasamos, ¿verdad?, hace 8 días con Joel veíamos el pecado de autoengaño a través de la vida de Saúl. Y hoy vamos a ver otro rostro del pecado muy interesante, que tiene que ver con que el pecado, se llama el sermón del día de hoy, el pecado se multiplica, el pecado crece. Aunque nosotros pensemos que no, el pecado rápidamente se extiende en nuestras vidas. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a verlo a través de estas dos historias que hemos leído, pero que vamos a volver a leer hoy en esta mañana. Y quiero empezar con esa primera historia de la mujer sirofenicia, y después irme a la historia de los discípulos. Estas dos historias quiero que las vayan leyendo con mucha calma, porque contrastan una de otra. No son iguales, son dos actitudes diferentes acerca del pecado. Y vamos a ver en esa primera historia que está en Marcos capítulo número 7, y vamos a leerlo ahí, sígueme con tu mirada. Marcos 7 de los versos 24 al 30. Vuelvo a repetir, Marcos capítulo número 7 de los versos 24 al 30, y ahí va a aparecer en pantalla. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería, vean lo que dice, que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó, ¿qué dice ahí?, a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba, vean la actitud de esta mujer hacia Jesús. Dice, y que le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hijo. Y vean lo que contestó Jesús. Dice, deja que primero se sacien los hijos, respondió él, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a quién. Vean qué fuerte conversación de Jesús con esta mujer. Y vean lo que dice esa mujer. Sí, Señor, respondió. Dice, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Impresionante esta historia de esta mujer que reconoce su pecado, que va ante Jesús. Pero vean la siguiente historia, cómo contrasta. En la historia de sus discípulos, algo interesante. Esta historia de esta mujer es una mujer que no conoce a Dios, es una mujer gentil, y de este lado, personas religiosas que conocen al Señor, que son sus discípulos. Vean Marcos 8 del 14 al 21, sigan con su mirada en esta historia. Vean lo que dice en verso 14. Los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían, ¿cuántos? Uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas están llenas de pedazos recogieron? Dicen 100. Entonces concluyó, y todavía no entienden. Hace algunas semanas mis hijos me convencieron de comprar una pecera.
Y la condición que les puse fue que pues íbamos a gastar mucho dinero en la pecera, pero que entonces ellos se iban a quedar sin domingos. Y le dije, pues haciéndole cuentas, yo creo que todo el año van a quedar sin domingo. Así es que si quieren la pecera, no va a haber domingo. Entonces ellos aceptaron. Yo sí, vamos que no la pecera, porque que no nos des domingo, pero que vamos a comprarla. Y entonces compramos la pecera en contra de mi esposa, porque decía, ¿quién va a limpiar más abajo para mí? Hemos cumplido hasta el momento, hemos limpiado la pecera nosotros. Pero ella no quería que la compráramos, la compramos. Y fue realmente una experiencia realmente sorprendente, porque hemos aprendido acerca de los peces y de la vida de ellos. Pero algo que nos empezó a llamar la atención es que de repente, a pesar de que la pecera tenía su filtro y todo, empezó a salir una sustancia verde, ¿verdad? Que es un averiguo, que son algas. Y entonces pues empezamos a ver que esta pequeña sustancia, esta pequeña alga, de repente se empezó a expandir como no tienen una idea. O sea, en 2-3 días ya no solamente era una pequeña porción de alga en la pecera, sino ahora van a la casa, ¿verdad? Cuando vayan, y van a ver que la pecera ya está llena de alga. Pero pasaron 3 días, nos sorprendió cómo esta alga realmente se multiplicó rápidamente. A pesar de que al principio era muy pequeño, rápidamente se extendió. Esto me llevó a pensar en la predicación del día de hoy y en pensar cómo el pecado comienza como algo pequeño en nuestras vidas y que a veces para nosotros es insignificante, como a veces nosotros decimos, bueno, pues sí estoy actuando mal, o localizamos algo que está mal en nuestras vidas y decimos, pero es algo pequeño. Pero cuando menos nos demos cuenta, esa cosa pequeña empieza a crecer, hasta que no nos damos cuenta que el pecado se extiende totalmente a nuestras vidas. Y eso es lo que ha pasado también en el mundo. Ese pecado cuando entró parecía pequeño, pero ahora ese pecado se extiende rápidamente en la sociedad. Hoy hablaremos entonces acerca de la multiplicación del pecado y hablaré de 3 puntos en esta mañana. Así es que voy a hablar 3 cosas acerca de la multiplicación del pecado. La primera es su propagación, la segunda es su desesperación y la tercera es su erradicación. Voy a hablar de esas 3 cosas acerca de la multiplicación del pecado. Repito, su propagación, su desesperación y por último, su erradicación. Entonces vamos a la primera parte, a la propagación del pecado. Y quiero empezar, que piensen en eso, en esta historia de Jesús y sus discípulos. Voy a leer otra vez el texto para que lo volvamos a ver y lo chequen muy bien. Fíjense lo que dice el texto que vamos a leer, que está ahí, ya leímos. La historia de los discípulos ahí con Jesús. Vean lo que dice. Si los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? Tienen el corazón endurecido. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Todos se respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7 dijeron. Entonces concluyó: y todavía no entienden. ¿Cuál es la mayor preocupación de los discípulos en este texto? ¿Cuál es la mayor preocupación? Que no había pan, ¿cierto? Que no había pan. Ellos estaban preocupados porque no iban a tener la comida suficiente para el viaje. Y Jesús, fíjense bien, es algo que tenemos que notar en el texto. Jesús sabe muy bien que no hay pan suficiente.
Él sabe que solamente hay que un pan. Pero de una manera extraordinaria va a enseñarles a sus discípulos que el problema que ellos tienen no es un problema de pan. Jesús va a estar con ellos y les va a decir: bien, o sea, sí entiendo que están preocupados por el pan, pero no recuerdan, fíjense lo que se dice, no recuerdan que yo me hice cargo de esto. Cuando no había pan, ¿qué hice? Lo multipliqué. Pero Jesús quiere enseñar a sus discípulos que la situación, la problemática no está en el pan, sino que hay un problema mayor que la falta de pan, pero que a los discípulos no les preocupa ese problema. Es algo interesante. O sea, Jesús sabe que hay un problema mayor que tienen estos hombres, pero a ellos no les preocupa. A ellos les interesa solamente el pan. Por eso Jesús comienza una conversación con ellos diciéndoles: presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de... El problema, fíjense bien, en esta conversación, en estas palabras, podemos ver que el problema para Jesús no es el pan, sino el pecado. El problema de los discípulos no está en la falta de alimento, sino en el pecado. Por eso Jesús les está diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos y de la de... Los que son expertos en hacer pan, saben que la levadura es un componente muy pequeño, pero muy poderoso, ¿sí?, en la masa del pan. Porque con un poco de levadura, ¿qué le causa al pan? Se hace mucho pan, que se lo infla, ¿no?, por así decirlo. Y también tiene algunos componentes que le dan un sabor, ¿no? Pero por eso Jesús es muy inteligente y les pone esto, ¿no? Él empieza a decirles, habla acerca de esta levadura, que ellos puedan ver, ¿verdad?, que la levadura se infiltra en la masa rápidamente, causando, ¿sí?, que la masa se deforme, que la masa crezca. El pecado, amigos, hace lo mismo en la vida del hombre. Se infiltra, ¿sí?, y hace que crezca rápidamente, deformando nuestras vidas. Por eso podemos ver una sociedad, fíjense bien, llena de feminicidios, que aumenta día a día. ¿Esto es consecuencia de qué? Del pecado, del mal del hombre. Esa es la razón por la que hay muchos padres, ¿verdad?, que están abandonando a sus hijos. Hoy las estadísticas dicen que hay más niños abandonados. ¿Cuál es la razón de este mal? El pecado, ¿sí? Por eso el mundo está lleno de guerras, porque el pecado ha entrado y ha hecho crecer el mal. Por eso las estadísticas de los desaparecidos hoy en nuestro país se incrementan. Por eso crece también el número de personas en las iglesias que solamente va a buscar a Dios para obtener algo de Él. No para conocerle, sino simplemente para obtener algo de Él. Ese es el motivo también por lo que un porcentaje de personas no lee su Biblia. Va en aumento. ¿Sabían que hoy muchos cristianos, fíjense bien, las estadísticas dicen que hoy muchas personas se dicen ser cristianas, pero solamente, fíjense bien el número, el 10% de las personas está leyendo su Biblia? Esto es terrible. Esto es terrible. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por él? Por el pecado, ¿sí? Hoy muchas personas van a la iglesia, pero no les interesa lo que está pasando en ella. No participan en ella. No les interesa hacer comunidad ni servir en la iglesia. ¿Por qué? El pecado. Porque el pecado se infiltra poco a poco en nuestras vidas, poco a poco en la iglesia, poco a poco en la sociedad, y va creciendo, crece y crece y crece.
El pecado, entonces, amigos, hoy en esta mañana el Señor nos quiere decir que el pecado crece como la levadura en nuestras narices. Y nosotros, al igual que los discípulos, ¿somos qué? Somos indiferentes. Somos indiferentes ante el pecado. La pregunta fuerte en esta mañana para nuestros corazones es: ¿te preocupa realmente ese pecado que está en tu vida? Vean tu corazón. ¿Te preocupa el pecado que hay en tu vida? ¿Puedes ver cómo el pecado está deformando tu vida? ¿Puedes ver cómo el pecado está destruyendo a tu familia? ¿Puedes ver cómo el pecado está destruyendo a tu matrimonio? ¿Puedes ver cómo el pecado está destruyendo tus relaciones? ¿Realmente te preocupa eso? ¿Te preocupa cómo el pecado no solamente te está destruyendo a ti, sino también está destruyendo a las personas que te rodean? Si somos honestos, ¿verdad? Realmente somos igual que los discípulos. No nos preocupa mucho nuestro pecado. Al igual que los discípulos, nos preocupamos excesivamente. ¿Por qué? Por el pan. Señor, no tengo trabajo. Pero mi pecado no importa, lo que me importa es mi trabajo. Señor, no tengo dinero. Lo que me preocupa es el dinero. Pero mi pecado y mi relación contigo, esa no me interesa. Esa es mi necesidad, eso es lo importante, Señor. Lo que me interesa es mi salud, Señor. Eso es lo realmente importante. Pero si te conozco o no te conozco, no me importa. Si soy desobediente contigo, no me interesa. Si soy autosuficiente, eso no me importa. Lo que me interesa es esto. Señor, mi matrimonio está mal. Ayúdame, por favor. Pero mi relación contigo no me interesa tampoco. Señor, me siento solo. Ayúdame a que pueda encontrar a alguien. Sí, eso es lo importante de mi vida. Lo demás no me interesa. Señor, no puedo tener hijos. Dame un hijo, por favor. Dame un ascenso en mi trabajo. Eso es lo que necesito. Pero de nuestro pecado no queremos ni siquiera hablar con Él. De nuestro pecado ni siquiera queremos hablar con Él. Pensamos que el pecado no tiene un poder reformador en nuestra vida, pero quiero decirte que sí lo tiene. Ni tampoco el pecado de los demás nos interesa. Si ellos tienen pan, no importa que sean rebeldes y desobedientes a Dios, ¿cierto? Hablando de otras personas. Por eso muchos padres, fíjense bien, es interesante, decimos: me siento muy satisfecho. Mi hijo es un excelente estudiante. Mi hijo tiene un buen trabajo. Pero no me importa que él no conozca a Dios. Me interesa que tenga pan, pero no me interesa que tenga una relación con Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Somos igual que los discípulos. Sí. Pero Jesús quiere dejar claro, fíjense bien, no quiere decir que nuestras necesidades no sean importantes para Dios. Que Jesús quiere dejar claro que a Él importa lo que nos preocupa. Por eso le dice a sus discípulos en los versículos: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? A ver, explíquenme. ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que no tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen? Es lo que hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí. ¿Acaso no recuerdas cuando partí los 5 panes para los 5,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? 12 respondieron ellos. Jesús, amigos, Jesús se ocupa de nuestros problemas. Jesús se ocupa de esas cosas que te agobian. Jesús interviene en ellos. Él les dio de comer a sus discípulos y les dio en abundancia. ¿Recuerdan los pasajes? Que inclusive le decían a Jesús sus discípulos: oye, sobró aquí comida, ¿qué hacemos? Jesús se preocupa por esas cosas que nosotros tenemos, ¿sí? Él le dio de comer a sus discípulos. Él nos está diciendo: ¿tienes problemas de dinero?
dinero? Sí, me estoy ocupando de ello. ¿Tienes problemas de trabajo? Sí, me estoy ocupando de ello. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Sí, estoy allí con tus hijos. En todas estas cosas que a ti te preocupan hoy en esta mañana, viene Jesús y te dice, sí, yo sé lo que necesitas. Sé que nada más tienes un pan. Lo sé perfectamente. Pero ¿sabes que hay una necesidad, hermano? Tienes ojos, pero no ves. Tienes oídos, pero no escuchas. ¿Sí? Jesús va a hacer lo mismo con nosotros. Él se va a ocupar no solo de tu hambre, porque se ha ocupado. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, esta quincena no salgo? Y salimos. ¿Cuántos de nosotros decimos, pues no voy a comer carne? Si no comes carne, comes frijolitos con queso, pero comes. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, de esta enfermedad no voy a salir? Y el Señor los ha sanado. ¿Cuántos de ustedes han entrado en la desesperación de que a veces no hay un trabajo? Lo buscan y no lo encuentran. Pero al final recordamos esa historia y decimos, tardé 4 meses en encontrar trabajo, pero en ese momento Dios estuvo conmigo, aprendí a depender de Él y hoy tengo un empleo. O sea, Él va a suplir todas esas necesidades y las está supliendo. Pero hoy en esta mañana Él se acerca y te dice esto. Todavía no entiendes. Tienes el corazón endurecido. Es que tienes ojos pero no ves, y oídos pero no oyes. Jesús quiere que veas tu pecado. Sí, tu rechazo hacia Dios, tu desobediencia a Él. Eso sí es algo que debes de poner atención. ¿Te das cuenta? ¿Puedes poner atención hoy en esta mañana a tu relación con Él y ver tu desobediencia? ¿Puedes detenerte y decir, aquí están todas las necesidades de pan que tengo, pero a ver, hoy el Señor quiere que me detenga y diga, a ver, ¿qué está pasando conmigo y contigo? Puedes ver tu desobediencia, puedes ver tu actitud rebelde hacia Él, puedes ver tu pecado. Es algo en el cual tú debes de poner atención, porque ese orgullo de vivir sin Dios crece rápido. Ese orgullo de vivir sin Dios crece rápido. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, muchos de nosotros leemos nuestra Biblia, oramos, pero seguimos siendo al igual que los discípulos, orgullosos, no dependiendo de Dios, no confiando en Él. Hoy el Señor quiere que nosotros empecemos a caminar de manera diferente, que empecemos a confiar en Él, a esperar en Él en todo momento. Jesús quiere que nuestro orgullo deje de crecer, porque ese orgullo, repito, aumenta día a día en nuestros corazones. De una manera rápida, es algo pequeño que infecta nuestro corazón, así como la alga de la pecera. De repente ustedes ya están viviendo sin Dios, sin depender de Él, pensando que ustedes tienen el control de las cosas. Pero ese pecado, hoy viene el Señor y dice, eso que ustedes no están poniendo atención, ese pecado conduce a la muerte. Dice Romanos 6:36, porque la paga del pecado, 6:23, porque la paga del pecado es que, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy el Señor viene y dice, a ver, o sea, lo preocupante de tu vida no es eso que es tu mayor preocupación. Arrepiéntete de vivir sin Dios. Arrepiéntete de ser desobediente. Arrepiéntete de no confiar en Él. Porque si tú no pones atención en esto, ¿vas a qué? Vas a morir. Fíjense bien lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Vas a morir. O sea, Jesús, platicando con esa conversación con sus discípulos, les está diciendo esto, o sea, por favor, esto no es lo más importante. Lo más importante es la relación que ustedes tienen conmigo. Ustedes deben de preocuparse y ver su corazón. Ustedes deben de venir a mí a cada instante y darse cuenta que son
Y acuérdense, cuando hablamos de pecadores, no estoy hablando de que están haciendo cosas malas, porque a lo mejor ustedes dicen, pues es que no, pues pastor, yo me porto bien todo el tiempo, no le hago daño a nadie. No, el pecado no tiene que ver simplemente con hacer cosas malas. El pecado es hacer también cosas buenas, pero que no glorifican a quién. Tú puedes ser una muy buena persona, pero vivir sin Dios. Eso es pecado. Eso conduce a la muerte. Hay personas más buenas que nosotros, pero que no conocen a Dios y que no van a estar con Él simplemente porque son buenas personas. Porque el pecado está en el rechazo hacia Dios. Hay mucha gente allá afuera que son buenas personas, son generosas con otros, pero que rechazan a quién. Esas personas, dice la Escritura, que están conducidas a qué? A la muerte. Es algo terrible. Por eso hoy el Señor quiere que nos arrepintamos de querer vivir sin quién. Sí. Ese es algo que debería de preocuparnos, ¿eh? ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Todas las personas, desafortunadamente, a quienes les da la oportunidad de eso a veces, cuando estamos en el hecho de que nos damos cuenta que esas cosas que pensábamos que eran tan importantes, hoy el Señor quiere que vayas a lo más profundo de tu corazón y digas, Señor, perdóname, porque a veces no me doy cuenta que la mayor necesidad que tengo es de quién. De ti. Si no lo haces, escucha bien, este pecado va a seguir ¿qué? Y destruyéndote. Y eso provoca la segunda cosa, su desesperación. Y vamos a la otra historia. Una mujer diferente a los discípulos. Dice el verso 24. Dice, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie ¿qué? Lo supiera, pero no puso pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Ve la actitud de esa mujer. Dice, esa mujer era griega, o sea, era una persona que no era considerada una creyente. Era sirofenicia de nacimiento. Y le rogaba que expulsara al demonio que tenía que su hijo. Y le dice, deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a qué. Vean la conversación terrible. Ahorita vamos a ver más a detalle, pero ¿cómo le está diciendo Jesús a esta mujer? ¿Le está diciendo qué? ¿Ve? ¿Qué conversación tan complicada? Y vean cómo ella le responde, le dice, sí, Señor. Pero hasta los perros comen debajo de qué? De la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo, por haberme respondido así, ¿puedes irte qué? Tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de qué? Cuando leemos estos versículos, vemos que la actitud de esta mujer sirofenicia es muy diferente a la de los discípulos. La mujer sirofenicia se presenta ante Jesús en desesperación. Pero no solo, fíjense bien, ponga mucha atención a la historia, pero no solo por la salud de su hija, sino porque también reconoce su condición. Vean bien, esta mujer sí busca a Dios porque hay una necesidad que ella tiene, que es que su hija sea sanada. Pero también podemos ver en su actitud que ella reconoce su condición como pecador. Los sirofenicios eran un pueblo gentil, una comunidad que adoraba a otros dioses, principalmente aquellos que se conectaban con la naturaleza. Los sirofenicios veían en la naturaleza a un Dios que lo proveía todo. Es muy parecido a la religiosidad indígena actualmente, ¿no? Que ellos dicen que el poder del mundo está en ¿dónde? En la naturaleza. Por eso, de alguna manera, hacen ciertos rituales, ¿no?
en adoración a la naturaleza para que la naturaleza que les responda. Entonces, más o menos así eran los sirofenicios. O también, ¿verdad?, como algunas personas que buscan conectarse con la naturaleza para encontrar la paz y la tranquilidad. Hay religiones actualmente en la sociedad que hablan de esto, ¿no? Por eso es que muchas personas el 21 de marzo se van a las pirámides para tener más energía. Esto creían los sirofenicios. ¿Ustedes creen que esta mujer, siendo de esta religiosidad, no había intentado esto para que su hija se sanara? Seguramente sí. Había intentado esto. Ella sabía que no estaba adorando al Dios correcto, pero ella va y lo va a buscar. Es algo interesante. Esta mujer sabe que no ha buscado al Dios del Evangelio, pero está dispuesta a encontrarse con quién. Esta persona sabe que había estado equivocada durante mucho tiempo, pero que ahora ha escuchado de ese verdadero Dios que tiene el control de todas las cosas, que tiene el control de la naturaleza, porque Él calmaba las tormentas. Y entonces ella sabe que se va a encontrar con ese Dios que es superior al Dios que ha creído durante mucho tiempo. Pero ella está dispuesta a ir con Él, a reconocer su pecado y reconocer que ella había estado adorando incorrectamente, que ella había estado poniendo su confianza en otro Dios que no debió de haberlo puesto. Ella viene con toda humildad para encontrarse con el Dios del Evangelio. Su pecado había producido dolor, había producido sufrimiento, ¿cierto? El no buscar al Dios verdadero lo llevó a ella a entrar en una desesperación, a decir: mis dioses no pueden realmente sanar a mi hija. Ya lo intenté todo. Ella estaba realmente sufriendo. Dice C.S. Lewis, dice acerca del dolor, dice: Dios grita en nuestras penas. Es un megáfono para despertar a un mundo solo. Esta mujer en su sufrimiento reconoce la necesidad de la intervención divina. Ella sabe que necesita que intervenga el verdadero Dios para que su hija sea sanada. A veces nosotros, nuestro pecado nos va a llevar al dolor. A veces nuestra desobediencia nos va a llevar a sufrir. ¿Pero para qué? Para que vengamos en desesperación como esta mujer y digamos: sí, es cierto. Mi mayor necesidad no simplemente era una persona, mi mayor necesidad no solamente era el trabajo, mi mayor necesidad no solamente era el dinero, mi mayor necesidad eras tú, y todo este tiempo lo he negado, y todo este tiempo yo he pensado cubrir ese vacío en mi corazón con muchas cosas, pero al final me doy cuenta que nadie puede llenar este vacío que hay aquí, sino solamente tú, Señor. A veces necesitamos experimentar el dolor para que nuestro orgullo se convierta en ¿qué? En humildad. Para que vengamos así como comúnmente se dice, con la cola entre las patas, y digamos: Dios tiene razón, tú tienes el control. Dios tiene razón, me estoy equivocando, estaba pecando, perdóname, la estaba regando y gacho. Y yo no he querido reconocerlo. Esta situación de esta mujer apunta a nosotros. El pecado crece y produce tanto dolor que, al igual que la mujer sirofenicia, clamamos por la intervención que: Señor, perdónanos, por favor, te necesitamos. Señor, ayúdame, ya no puedo con mi matrimonio. Dios, he intentado todo, necesito que me rescates de esta adicción. Dios, no puedo más con esta religiosidad, realmente necesito conocerte personalmente. Dios, estoy endeudado, necesito que me ayudes en mis finanzas. Señor, me siento solo. Pensé que una mujer me llenaría, pero sigo sintiéndome vacío.
Señor, por favor, ayúdame. Qué horrible desesperación causa el pecado cuando se multiplica. Qué horrible desesperación. ¿Te das cuenta de eso? Pero hasta que no sientas desesperación, vas a venir aquí. Mientras tanto, como los discípulos, vas a estar pensando que necesitas, vas a estar orando a Dios. Señor, necesito esto. Señor, por favor, me puedes dar esto. Señor, esto. Pero aunque entra en desesperación en su oración, siempre cuando platica con Él, antes de decir cualquier cosa, viene y dice: Señor, ayúdame. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo y el publicano? El fariseo, ¿cómo ora? Señor, gracias porque no soy como este publicano. Yo lo tengo todo, oro, diezmo, soy tan bueno. ¿Y cómo llega el publicano? Señor, yo soy un ¿qué? Un pecado, te necesito. ¿Cuántos de ustedes oran en la desesperación por su pecado? Qué fuerte, porque la realidad es que no oramos así. La realidad es que no nos parecemos a esta mujer. El pecado, cuanto más crece, nos va estrangulando poco a poco. Nos va estrangulando hasta que nos quedemos sin respiración. La pregunta fuerte en esta mañana para tu corazón es: ¿cuánto tiempo más vas a dejar que el pecado te asfixie? A lo mejor hoy me vas a decir: tú aguanto, pastor, un poco más. Necesito que no, que más. Yo aguanto. Qué exagerado, pastor, ¿no? Como que ya llevo con, cada quien conoce su vida, ¿no? Ya llevo con esto 15 años, sí, todavía no me aprieta tan fuerte. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que tu pecado te esté asfixiando? Y si lo menosprecias, este va a multiplicarse rápidamente, te va a infectar todo. Ahora, necesitamos tener esa desesperación. Y esto apunta a nuestro punto número 3 y último. ¿Cómo podemos erradicar este pecado que se multiplica, que crece rápidamente, que se propaga? Vamos a ver este tercer punto, su erradicación. Vean cómo conversa Jesús con esta mujer. Dice en el 26, esta mujer era griega, se lo que dice el nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hijo. Deja primero que sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo: por haberme respondido así, ¿puedes decirte? El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. ¿El demonio ya había salido de qué? El pecado de los discípulos y de esta mujer era enorme, ¿cierto? Era enorme. Pero la diferencia entre ella y ellos es que ella reconoce su qué. Su condición. La única forma de evitar que el pecado se multiplique en ti, que crezca en tu vida, es reconociendo que lo tienes. Yo siempre les he dicho, el mayor peligro para un cristiano es pensar que está bien. Porque yo creo que todo cristiano, entre más crece en su fe, se da cuenta que está podrido. El Evangelio te hace ver así. El Evangelio te hace ver horrible. El Evangelio te hace ver algo de decir: Señor, yo no soy merecedor de tu amor. O sea, yo soy egoísta, yo soy vengativo. Pueden ver lo horrible de personas que son. Pueden ver ese pecado horrible. Necesitamos verlo. Esta conversación con Jesús es muy difícil, porque Jesús le llama, ya lo dijimos, perra.
y ella se ofende. Cuando nosotros decimos esta palabra pecador, muchos se ofenden. Pecador usted, pastor. Yo soy un santo. Pecador no lo soy. Pensemos en tu pecado. Piensa en tu pecado. ¿Cuál sería el nombre que te tendría que decir hoy el Señor? ¿Cómo te sentirías bien que te dijera, eres un mentiroso? Que yo les dijera eso, ¿qué diría? No, se ofenderían, muchos nos ofenden. No, pastor, trate bien a la iglesia, porque si lo ofende se van a ir. Ya no vengo. Ya no vengo, no. Cuidado que me diga. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo te llamaría hoy Dios en tu pecado? ¿Soberbia? ¿Soberbio? ¿Cómo te sentirías, Alfredo dijo? Que el Señor dijera, es un soberbio. ¿Dirías como la mujer? Sí, Señor. O dirías, a ver, Dios tranquilo, ¿cómo que soberbio? ¿Cómo te sentirías si el Señor te dijera, eres un hipócrita? Porque hoy tú estás aquí no para conocerme, estás aquí porque tú necesitas esto. En cuanto yo te dé lo que necesitas, tú te vas a ir. ¿O no me vas a buscar? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a escuchar esas palabras de Jesús y aceptarlas? Y de decir, sí, soy un mentiroso, sí, soy un orgulloso, sí, soy un soberbio, soy un hipócrita, sí, soy un perro o una perra. Por eso el Señor le dijo, dice, fíjense cómo le dice en los versículos. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, ¿puedes irte qué? Eso es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es ver corazones que reconozcan su condición, que reconozcan que estamos rotos, amigos, que reconozcamos que estamos podridos, que reconozcamos que necesitamos esta salvación. Nadie va a ir a Jesús mientras no se sienta roto y podrido. Nadie va a decir necesito de Dios mientras no vea quién es en realidad, mientras no vea realmente lo que es y cómo Dios lo ha salvado. La mujer reconoce y dice, no merezco tu misericordia, pero aquí qué, pero aquí estoy. Aquí estoy, sí. Tienes razón, no merezco tu bondad, no merezco que sanes a mi hija, no lo merezco. Pero así como vengo reconociendo mi condición, reconozco tu gracia. Tim Chester, en su libro El viaje de la fe, él dice lo siguiente: la verdadera humildad reconoce su necesidad de Dios. ¿Necesitas de Dios? ¿Necesitas su salvación? ¿O no? Sí. ¿De qué necesitas salvar todo Dios en esta mañana? Del pecado. ¿Cuál es tu pecado? Piensa en ese pecado que necesita ser rescatado y que tú no has querido hablar de él. Ni con nadie ni con Dios. Él quiere que lo admitas hoy en esta mañana. La mujer sirofenicia puede ver la grandeza de su pecado, pero apela a la gracia de Dios. Eso apunta a nosotros hoy en esta mañana. La pregunta para tu corazón es: ¿puedes ver tu condición? ¿Reconoces la maldad que hay en ti? ¿Puedes ver el perro que eres? ¡Qué fuerte! Este es el llamado de Dios a nuestros corazones hoy, a venir en humildad y decir: si soy un perro, te necesito. No puedo seguir acercándome a ti, Señor.
lleno de exigencias, creyendo que lo merezco todo. Señor, perdóname porque no soy como esta mujer. Siempre me acerco con mi lista de exigencias en mano. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás dispuesto a acercarte a Dios y dejar tu lista de exigencias y reconocer tu pecado? De decir, sí, mira, hoy traía toda esta lista. Este pan que creía que me hacía falta. Pero ¿sabes qué? Doblar esta lista estaba para decir, no necesito nada de esto. A quien te necesito es aquel. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, todo lo tengo por estiércol. Todo lo tengo por basura para encontrarme con quién? Contigo. El Señor quiere que el pecado no siga creciendo en tu corazón. Grita hoy en esta mañana como esta mujer: necesito ayuda, Jesús. Y Jesús, al igual que obró con esta mujer, Él va a escuchar tu voz y va a sanar tu pecado. Él te va a decir: ¿cómo me respondiste así? Te voy a sanar, voy a cambiar. Jesús es el único camino para evitar que tu pecado se multiplique. Todo lo que necesitas hacer en esta mañana es arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos, iglesia, de la manera en que estamos viviendo, para que el Señor siga floreciendo en tu corazón y que tú puedas hablarle a Él a otras personas. Para que tú puedas decirles: esto es lo que ha hecho Jesús. Y de esta manera va a cambiar y va a transformar. Así es que este mal se multiplicará, pero la única forma de erradicarlo es viniendo a Jesús en un sincero arrepentimiento. Deja tu orgullo en esta mañana y ven al Dios del Evangelio, que al igual que esta mujer hoy quiere sanar. Así es que vengamos, cierra tus ojos y oremos pensando en esto. Señor, qué complicado es reconocer el pecado que hay en nosotros. Ha crecido tan rápidamente en nuestros corazones que ya ni siquiera somos sensibles a darnos cuenta, Señor, que estamos perdidos y estamos llevando nuestra vida a un sitio donde no debiera de estar. Señor, perdónanos porque nuestro pecado es grande. Ayúdanos a ver en esta mañana realmente lo horrible de nuestro pecado a cada uno de los que estamos aquí y a llamarlo por su nombre, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que realmente somos unos mentirosos, unos hipócritas y que a veces, Señor, nuestro corazón está lleno de venganza y muchos otros pecados, Señor, que tratamos de esconder, pero que tú los conoces perfectamente. Hoy, Señor, queremos vivir realmente en arrepentimiento genuino y venir a ti y decirte: sálvanos, Señor. No lo merecemos como esa mujer, pero esta mujer apeló a tu misericordia, apeló a tu gracia, y hoy venimos delante de ti apelando de la misma manera, humillándonos, arrastrándonos como esa mujer y diciéndote: te necesitamos, Señor, y perdónanos. Es la única forma, Señor, en que podemos realmente experimentar un cambio en nuestros corazones.
Oro por mi corazón, oro por el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y podamos, Señor, realmente ver ese pecado horrible que se multiplica, pero que tú puedes erradicar por completo si venimos a ti en un arrepentimiento genuino. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque a veces no oímos, aunque a veces, Señor, no escuchamos, no vemos el mal en nuestras vidas, tú, Señor, nos lo muestras como hoy en esta mañana. Gracias, Padre. Transforma las vidas de mis amigos hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.